Bienvenido a nuestro canal, Tu Momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras, cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios. En lo profundo del alma, permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Alguna vez has sentido el peso de una promesa divina expandiéndose en el silencio de tu corazón, como si Dios quisiera susurrarte algo que podría cambiarlo todo esta noche? Y si te dijera que María, la Madre de Jesús, guarda un secreto de humildad y obediencia capaz de transformar tu manera de orar, tu confianza y la forma en que recibes el propósito de Dios en tu vida, revelando señales que pocos reconocen y abriendo la puerta a una esperanza que quizá creías perdida? Hay un poder escondido en la historia de María, un poder sutil que no se anuncia con trompetas, pero que cambia destinos. La actitud silenciosa de alguien que dice hágase ante el Señor. Entre la fe y la duda, la entrega y el temor, existió una respuesta que modificó el curso de la historia de la humanidad. Y esa misma postura puede estar siendo convocada ahora a tu corazón. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has esperado un signo, una confirmación, una dirección clara? Y si la llave no fuera un gran milagro visible, sino una transformación interior, una humildad activa que atrae la gracia de Dios. Hoy exploraremos no solo lo que María hizo, sino cómo lo hizo. No solo los actos, sino el espíritu que los sostuvo. Te colocaré preguntas frente al espíritu y poco a poco las responderé con luz, con palabra y con aplicación práctica para tu vida. Existe un secreto en la simplicidad de una sierva, detalles que pocos perciben, actitudes que liberan, palabras que abren ventanas celestiales. A lo largo de este video serás invitado a entrar en ese misterio, a reconocer ecos de la propia historia de María en tu cotidiano y a descubrir cómo pequeñas elecciones de fe pueden desbloquear promesas que parecían lejanas. En pocos minutos aprenderás a identificar señales espirituales, a alinear tu voluntad con la de Dios y a abrir espacio para la presencia transformadora del Espíritu Santo. Esto es lo que ocurrirá en los próximos minutos. Revelaré 11 tópicos bíblicos y reflexivos, cada uno un paso para entender la postura de María y su aplicación en tu jornada espiritual. En cada tópico encontrarás un versículo, una historia o una palabra bíblica ligada directamente al tema central: humildad y obediencia como vía de manifestación divina. En cada bloque haré conexiones prácticas con tu vida, familia, dolor, espera, decisiones y renovación de la esperanza. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición específica en tu vida. No te la pierdas. Antes de seguir, comprométete con un gesto sencillo que fortalece nuestra comunidad espiritual. Escribe en los comentarios la frase corta "Paz en Cristo" para señalar que estás listo para recibir y participar activamente de este estudio. Ese acto es un testimonio público de tu fe y un compromiso contigo mismo ante el Señor. Si presionas me gusta, estarás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas necesitadas de escucharlo. Al hacerlo, participarás activamente en la misión de llevar consuelo y palabra a quienes están solos. Felicítate por ese paso y siéntete honrado por colaborar en la obra de Dios a través de este canal. Si aún no estás suscrito, suscribirte ahora evitará que pierdas futuros mensajes que pueden alimentar tu alma en temporadas de sequía espiritual. Muchos usan este canal como apoyo cuando no tienen iglesia cerca. Por eso tu participación desde el inicio es vital. Pide a quienes se unan a este estudio que digan "Paz en Cristo" antes de comenzar, como señal de reverencia y compromiso. Prepara tu corazón. En los próximos minutos serás guiado a meditar, a confrontar temores, a recibir esperanza y a alinear tu voluntad con la de Dios tal como María lo hizo. Habrá momentos de misterio y preguntas que desafiarán el orgullo humano. Quédate hasta el final porque el Espíritu Santo soplará respuestas y revelaciones que pueden tocar el centro de tu alma. María escucha palabras que cambiarán la historia. Es escogida para ser la madre del Mesías. Su reacción no es una proclamación automática de poder, sino una mezcla profunda de asombro, temor, cuestionamiento y finalmente entrega. Ella pregunta, ella busca entender. En su duda hay honestidad espiritual, no incredulidad vana. Este detalle es crucial para nosotros. La fe madura no anula la razón ni calla las preguntas, sino que las coloca delante del Señor con humildad.
María nos muestra que preguntar desde el corazón no es un obstáculo para la obediencia, sino a menudo el preludio de un sí auténtico. Cuando María pronuncia su hágase, no es simplemente una frase, es un acto teológico que revela la economía del reino. Dios no fuerza voluntades, Él las invita. La respuesta de María es corresponsabilidad con la obra divina. Acepta cargar con un misterio que la supera, confiando que la gloria de Dios se manifestará incluso en la fragilidad humana. Su obediencia no es ingenuidad, es una valentía espiritual que reconoce riesgos, humillaciones y desafíos futuros. Ella elige al Señor a pesar de no comprender todo lo que vendrá, confiando en la bondad y la fidelidad divina. Este sí transforma no solo su vida personal, sino la historia de la humanidad. En este acto humilde y obediente se insinúa una dinámica espiritual que cualquiera de nosotros puede reproducir. La disposición de un corazón a permitir que Dios actúe a través de nuestra fragilidad. El ejemplo de María es, por tanto, una invitación a mirar nuestra propia vida y preguntarnos dónde estamos resistiendo la obra de Dios por orgullo, miedo o egoísmo. ¿Cuántas promesas han quedado sin cumplirse porque negamos un pequeño acto de obediencia? ¿Cuántas puertas del cielo permanecen entreabiertas por nuestro temor a perder la comodidad? Más allá de la narrativa externa, existe una transformación interior en María. Su humildad no es pasiva, es activa. No se trata de autoanulación, sino de una ganancia espiritual. Al decir hágase, María no desaparece, se eleva en dignidad y propósito. El misterio es que la verdadera grandeza en el reino se alcanza cuando nos atrevemos a ser pequeños ante Dios. La historia de María nos enseña que la obediencia puede ser la vía por la cual Dios nos utiliza para traer salvación, restauración y esperanza a otros. Un corazón que se rinde se transforma en canal de bendición. Reflexionemos sobre el contexto humano que rodeó esa decisión. La vulnerabilidad de una joven enfrentada a opiniones sociales, riesgo de escándalo, incomprensión familiar. Aún así, su respuesta fue un acto de confianza que superó las expectativas sociales y culturales. En tu vida también hay contextos que desafían la obediencia, relaciones rotas, trabajos inestables, salud frágil, sueños aplazados. María nos muestra que estas circunstancias no son excusas para eludir la voluntad de Dios. Pueden en cambio ser el crisol donde se moldea una fe genuina que produce milagros en el tiempo de Dios. Ahora piensa en la dinámica espiritual detrás de su respuesta. María recibió una revelación, pero también un acompañamiento del Espíritu. Su afirmativa no fue un salto al vacío sin soporte, fue una entrega que permitió al Espíritu Santo obrar plenamente. Esto nos recuerda una verdad esencial. La obediencia cristiana no es un esfuerzo humano aislado, sino una alianza con la presencia vivificante del Espíritu. Cuando decimos hágase con el mismo Espíritu de María, abrimos la puerta a la acción transformadora de Dios dentro de nosotros y alrededor de nosotros. No menos importante es el modo en que María se mantuvo en silencio reflexivo tras el anuncio, guardando y meditando las cosas en su corazón. Esa actitud interna revela que la obediencia también cultiva intimidad. No todo lo que Dios revela se desborda inmediatamente en explicación o espectáculo. Muchas veces necesita tiempo de maduración en el alma. La oración contemplativa, el silencio de la espera y la meditación fiel son instrumentos que permiten que la semilla plantada en la obediencia dé fruto en su tiempo. Tal vez tu llamado exige que guardes en tu corazón hoy para ver su plenitud mañana. La anunciación también nos confronta con la dimensión comunitaria del llamado. La decisión de María impactó a José, a la familia, a la comunidad. La obediencia personal tiene efectos en cadena. Por eso, cuando obedeces a Dios en humildad, estás abriendo camino no solo para tu propia bendición, sino para la liberación y restauración de otros. Tú sí puede convertirse en legado espiritual para generaciones. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad de ser un canal de gracia incluso cuando la decisión te exponga y desafíe? Hagamos una aplicación práctica y pastoral. Si estás hoy frente a un llamado o a una pequeña voz que te pide cambiar una actitud, perdonar, reconciliarte o dar un paso de fe, recuerda a María. No menosprecies el tamaño del acto solo por su sencillez. El reino avanza a través de sí humildes. Empieza con un hágase en tu boca, una oración simple, una acción concreta, un cambio en tu conducta. A veces la obediencia inicial parece insignificante, pero es la llave que abre lo que parecía inalcanzable. Finalmente, revisa tus miedos y resistencias. María supo transformar su temor en reverencia y su incertidumbre en fe. Si te sientes inseguro, trae tu duda ante el Señor con transparencia. Pregunta como María, pero no permitas que la pregunta se convierta en excusa para la inacción. La fe no es ausencia de preguntas, es la valentía de seguir avanzando a pesar de ellas. Imagina la escena: dos mujeres en edades y circunstancias distintas,
ambas sorprendidas por la intervención divina en sus vidas. Isabel, embarazada por obra del Espíritu en su vejez. María, joven y encinta por un acontecimiento sobrenatural. Cada una trae consigo preguntas, asombros, miedos y esperanzas. Cuando se encuentran, algo ocurre que trasciende lo meramente humano. El niño en el vientre de Isabel salta de alegría y su madre es llenada del Espíritu. Esta reacción no es solo una confirmación social o emocional, es una certificación profética. Dios valida el sí de María a través de la proclamación inspirada de otra mujer. Aquí hay una lección esencial para tu vida. Tu obediencia puede necesitar la compañía de otros servidores para ser reconocida y sostenida. No te aísles en tu llamado. Permite que la comunión cristiana confirme la obra de Dios en ti. El Espíritu Santo se manifiesta de forma tangible en ese encuentro, y la proclamación de Isabel cumple una doble función. Primero, reconoce el misterio divino en María. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Con esta pregunta, Isabel sitúa a María en el epicentro de una nueva economía de gracia, no por mérito humano, sino por la presencia del Mesías. Segundo, la bendición de Isabel crea un efecto dominó. La confirmación externa ayuda a que la fe interna de María se solidifique y se traduzca en alabanza. Esto nos enseña que la palabra de aliento y reconocimiento pronunciada por un hermano o hermana en la fe puede ser canal de consuelo y ánimo en momentos de incertidumbre. Si estás dudando hoy, busca la compañía de quienes caminan con Dios. Una palabra inspirada puede reorganizar tu esperanza. La visitación también revela una dimensión profética y comunitaria de la obediencia. Cuando María visita a la Isabel, no solo recibe confirmación, genera un movimiento de proclamación pública. Isabel, llena del Espíritu, profetiza sobre el papel de María y del fruto en su vientre. Estas palabras son la primera predicación que reconoce públicamente la identidad del niño y la dignidad de su madre. Para ti, esto significa que tu fidelidad puede provocar declaraciones proféticas que cambien el ambiente espiritual alrededor tuyo. No subestimes cómo tu disponibilidad puede provocar bendición sobre otros. Tu humilde obediencia puede ser la chispa que enciende un fuego de alabanza y reconocimiento espiritual en tu familia, en tu comunidad o en tu iglesia. Observa el ecosistema espiritual. El Espíritu actúa tanto en el niño como en la madre. Juan, aún en el vientre, reacciona al pasar María, y eso nos recuerda que la obediencia de los adultos afecta a generaciones venideras. Tus decisiones de fe tienen impacto intergeneracional. Si te planteas que una vida de obediencia es un asunto solo personal, recuerda que la visitación evidencia lo contrario. Tu fidelidad puede sacudir lo que aún no ha nacido, puede bendecir a quienes aún no han llegado y puede inaugurar legados espirituales duraderos. Piensa en tus hijos, tus nietos, en los proyectos que heredarán. Una obediencia fiel hoy siembra ecos de gracia mañana. La actitud de María durante la visitación es pedagógica. Ella no busca protagonismo ni autopromoción. Su acto de visitar es servicio encarnado. María sale de sí para acercarse a otra que también necesita confirmación. Esta salida muestra que la humildad se expresa en la solidaridad activa. Cuando la fe se vuelve autosuficiente o privada, pierde su poder transformador. La grandeza de María no está en su rol, sino en su capacidad de bajar de su trono interior para inclinarse ante la necesidad del otro. Si deseas crecer en santidad y eficacia espiritual, practica salir de tu zona de comodidad para llevar consuelo, presencia y testimonio a quienes te rodean. En la visitación también se revela una dinámica de cuidado mutuo entre mujeres que enfrentan la fragilidad humana. Embarazos, juicios sociales y miedo a lo desconocido. La compañía entre creyentes reduce la carga y multiplica la esperanza. ¿Qué responsabilidades espirituales tienes hoy para acompañar a quienes atraviesan pruebas? Quizá Dios te llama a ser la Isabel de alguien, a pronunciar una palabra que nazca del Espíritu y que valide a quien titubea. La visita de María no es una excursión privada, es una comisión espiritual, ser puente de aliento. Reflexiona sobre la primera reacción de María tras la confirmación. Su respuesta no es defensiva ni expansiva en el ego, es el Magnificat, un acto de alabanza que surge del reconocimiento de la gracia recibida. Su canto contiene elementos teológicos y sociales. Gloria a Dios por su misericordia. Inversión de los valores humanos, los humildes exaltados, los poderosos humillados, y la fidelidad a las promesas hechas a Abraham. El Magnificat es, por tanto, una enseñanza práctica. La auténtica confirmación de la obra de Dios en nuestra vida desemboca en alabanza que transforma la mirada sobre la realidad. Cuando recibes palabra de ánimo, no respondas con orgullo. Responde con gratitud que magnifica la acción de Dios y recalibra tu visión del mundo. La visitación también hace visible que la revelación divina incluye reconocimiento mutuo entre siervos de Dios. Isabel reconoce la presencia de Cristo,
y María reconoce la obra del Espíritu en Isabel. Este intercambio de reconocimiento es antídoto contra la soledad espiritual. Si hoy te sientes incomprendido o escéptico, busca el reconocimiento del cuerpo de Cristo. Permite que otros validen la presencia de Dios en tu historia. Al mismo tiempo, no tengas temor de ser quien reconozca al que camina en fe silenciosa. Tu palabra puede ser la llave que libera la confianza dormida. Finalmente, la visitación nos desafía a considerar la obediencia como viaje, no como estado estático. María caminó físicamente, pero también avanzó en su vida interior. Cada paso fortaleció su fe, cada encuentro templó su disposición y cada palabra profética confirmó su llamado. Tu obediencia también exige movimiento, moverse hacia quien sufre, hacia la palabra, hacia la comunión con hermanos y hermanas en la fe. Si estás estancado, tal vez la invitación hoy sea dar un paso de servicio que active la confirmación divina en tu vida. Aplicación pastoral concreta. Identifica hoy una persona a la que puedas visitar, llamar o escribir con una palabra de aliento. Busca hablar desde oración, no desde consejos improvisados. Permite que el Espíritu te guíe en qué decir. A veces la presencia es más poderosa que muchas palabras. Si te responden con incredulidad, no te desanimes. Sé perseverante en el acompañamiento. Además, guarda en tu corazón la práctica de recibir confirmación. Permite que otros te hablen la verdad que Dios te ha mostrado. Y acepta la corrección cuando venga en amor. Visualiza el contraste, el creador del universo recostado en un pesebre, envuelto en pañales, sin cuna de oro ni palacio, sino rodeado de fragilidad y pobreza. Este contraste es el primer gran mensaje para tu alma. La grandeza de Dios no se mide por esplendores humanos, sino por su disposición a entrar en la condición humana, con sus dolores, sus necesidades, sus llantos y sus silencios. Si esperas que Dios aparezca solo en formas grandiosas que coincidan con tus criterios humanos de éxito, podrías perder la forma en que Él realmente actúa, a través de la humildad, la cercanía y la sencillez. La Natividad te invita a cambiar la lente con la que miras la intervención divina. El nacimiento en Belén también nos muestra que Dios elige lo inesperado para manifestar su gloria. Belén no era la ciudad de los poderosos, era un lugar modesto, un pueblo de pocas pretensiones. Allí en lo pequeño el plan redentor se hace visible. Esta dinámica tiene aplicación directa en tu vida. Muchas promesas de Dios se cumplen en Belén personales. Circunstancias pequeñas, trabajos humildes, relaciones sencillas. No descartes los escenarios modestos como si fueran incapaces de contener la intervención divina. Por el contrario, aprende a buscar a Dios en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, porque allí pueden hacer algo que transforme generaciones. La vulnerabilidad del niño obliga a una reacción, adoración. Los pastores, hombres de labor, no religiosos formales, son los primeros en recibir la noticia y acudir. Su prontitud nos enseña que la verdadera tienda espiritual no es un título ni una posición, sino la capacidad de responder al anuncio con corazón dócil y manos dispuestas. Los pastores representan a aquellos que, lejos de ser perfectos, son responsive a la voz del ángel. Si te sientes indigno, recuerda que los primeros testigos de la buena nueva fueron gente sencilla. Dios activa su revelación en quienes responden con humildad, no en quienes pretenden ser meramente merecedores por títulos humanos. Asimismo, la Natividad revela que la salvación nace de una familia. María y José junto al niño forman una primera comunidad que sostiene la encarnación. En el curso de tu vida espiritual, la familia, biológica o de fe, es el campo donde se experimenta la ternura de Dios y también el crisol donde se prueba la fidelidad de quienes le siguen. Observa la disposición de José. Aunque sorprendido por la situación, contempla y obediencia protege y cubre el misterio. Esa protección es una forma práctica de amor que no siempre es ruidosa, pero que es decisiva. En tu entorno familiar, actos discretos de cuidado y protección pueden sostener la manifestación del propósito divino en quienes te rodean. Hay una dimensión teológica en la Natividad que no podemos obviar. El ocultamiento y la revelación van de la mano. El Verbo se encubre en debilidad y al mismo tiempo se revela en autoridad espiritual. Esa paradoja es un camino espiritual para quienes buscan señales. Dios no elimina la debilidad humana, sino que la asume y la redime. Esa asunción divina de la fragilidad humana nos libera de la presión de aparentar fortaleza. Si hoy sufres limitaciones, enfermedades, pérdidas o inseguridades, la Natividad te dice que Dios no te rechaza por ello. Más bien, Él se ha identificado con tu condición para traer restauración desde dentro de tu propia experiencia humana. Considera también la música del silencio en la cuna. No siempre hay grandes manifestaciones sonoras. Muchas veces hay un silencio que alberga la presencia.
El pesebre es un espacio de contemplación donde la revelación más profunda no es espectacularidad, sino intimidad. En tus noches de insomnio, en tus momentos de espera, en tus tiempos de oración que parecen vacíos, hay un aliento divino que actúa en lo callado. La Natividad te enseña a valorar los silencios sagrados, porque allí se cocinan los propósitos eternos lejos del ruido de la ansiedad. La reacción de María ante el nacimiento, guardar y meditar en su corazón, reaparece y se expande con la experiencia de la paternidad. Ella pone en relación el misterio que le fue anunciado con la realidad del niño que tiene en brazos. Esa reflexión interior es una invitación para ti a no dispersarte ante la novedad espiritual. Guarda, medita y permite que el significado profundo madure en tu alma. No busques explicaciones rápidas para todo. El tiempo es un aliado de la revelación auténtica. Asimismo, la Natividad contiene lecciones sobre la hospitalidad divina. El pesebre, aunque humilde, fue el lugar de acogida del rey. Los animales, el olor a establo, las condiciones rústicas, no impidieron que la gloria visitara ese lugar. Esto te enseña a ver con ojos renovados los espacios cerrados de tu vida. Cuartos pequeños, realidades que parecen limitadas o heridas que parecen incompatibles con la bendición. Dios puede habitar esos lugares y hacerlos templos de su presencia. Aprende a convertir los espacios de tu vulnerabilidad en altares de adoración donde la gracia pueda establecerse. Una nota pastoral. La Natividad también nos confronta con la respuesta de los poderosos, que a menudo permanecen indiferentes ante lo que no comprenden o no conviene a sus intereses. Herodes representa la lógica del poder que teme perder su control ante la llegada de un reino que subvierte los valores humanos. En tu vida no todos entenderán tu fe ni celebrarán tus decisiones de obediencia. Algunos se opondrán o minimizarán lo que Dios está haciendo en ti. No permitas que la indiferencia o la oposición te silencien. Mantente firme en el llamado y en la protección que Dios provee. Finalmente, la Natividad es un llamado a la esperanza activa. En un mundo marcado por la desesperanza, el pesebre proclama que Dios no se desentiende de la realidad humana, sino que la invade con ternura. Tu propia noche puede transformarse en amanecer si permites que la vulnerabilidad sea terreno de encuentro con Él. Que la visión del niño en la cuna prenda en ti una confianza nueva. Si Dios se hizo pequeño por amor, entonces las pequeñas acciones de obediencia que haces hoy tienen peso eterno. Aplicación concreta. Esta semana, identifica un pesebre en tu vida, un lugar de fragilidad, una relación deteriorada, una situación económica, un proyecto truncado. Llévalo a Dios en actitud de adoración y entrega. No pidas únicamente que cambie la circunstancia, sino que te conceda la gracia de ver su presencia en medio de ella. Haz un acto simbólico de humildad, una oración diaria de rendición, un gesto de servicio sencillo, una reconciliación, y deja que el Señor, Espíritu, transforme ese lugar en un sitio donde la encarnación divina pueda acontecer nuevamente. Que la Natividad te recuerde que el Dios que vino en pobreza es el mismo que hoy puede nacer en lo más humilde de tu vida para traer salvación, restauración y propósito. Mantente atento, porque el próximo tópico profundizará en cómo la Sagrada Familia enfrentó el rechazo y la amenaza, y qué lecciones prácticas podemos extraer para perseverar en la fe frente a la adversidad. Primero contemplamos la naturaleza de la amenaza. Herodes, temeroso del reinado anunciado por el Mesías, desata una violencia premeditada para frenar el movimiento divino. Aquí vemos una verdad dolorosa pero real. La luz que Dios trae a menudo confronta estructuras humanas que se benefician de la oscuridad. La respuesta de aquellos que detentan poder puede ser brutal y calculada. Para ti, creyente que has sufrido humillaciones, traiciones o persecuciones por tu fe, esta escena ofrece consuelo y estrategia. No eres el primero en ser atacado por seguir la verdad. La historia de Dios con su pueblo está plagada de persecuciones que, paradójicamente, sirven para proteger el propósito divino a través de la providencia. La revelación que impulsa la huida es un dato esencial. No se trata de pánico irracional, sino de obediencia a una advertencia divina. Un ángel habla a José en un sueño, instruyéndolo a tomar a María y al niño y huir a Egipto. Esa comunicación muestra cómo Dios protege a los suyos, a través de luz que alerta, de sueños que orientan y de providencias que desafían la lógica humana. Tu situación puede no parecer suficientemente dramática para un cambio radical, pero cuando el Espíritu habla, la providencia se activa. Aprende a discernir la voz de Dios que te llama a moverte, a salir de lo que te expone. No confundas cobardía con sabiduría ni imposibilidad con falta de fe. Dios habla y mandará dirección concreta a quienes le obedecen. La huida implica riesgo y vulnerabilidad. Viajar a Egipto no fue una travesía cómoda. Fue un desplazamiento incierto, con recursos limitados y sin certezas del tiempo que durarían en ese refugio.
María, como madre, vivió la tensión de proteger a su hijo bajo condiciones hostiles, la incertidumbre, el desarraigo, la nostalgia por la tierra natal. Este aspecto es crucial para ti que sufres desplazamientos emocionales o cambios forzados. La obediencia no garantiza comodidad, pero sí garantiza la presencia de Dios en el trayecto. La Madre del Mesías muestra cómo sostener la esperanza en medio de la adversidad, cómo mantener la fe viva cuando los planes humanos se deshacen. Su ejemplo te enseña a portar el misterio de Dios con dignidad aun cuando todo parezca perdido. La elección de Egipto tiene resonancias teológicas. La tierra de refugio, que fue escenario de esclavitud para los ancestros, se convierte en asilo para el cumplimiento del destino redentor. Dios convierte lo que fue lugar de opresión en puerto de salvación. Para tu vida, esto significa que las circunstancias pasadas, los lugares de heridas y exilio emocional pueden volverse ahora instrumentos de restauración si caminas bajo la guía divina. No permitas que tu pasado dicte tu presente. Lo que fue prisión puede convertirse en protección cuando Dios reescribe la historia de tu vida. Esta inversión divina es una firma de esperanza para quienes han sido golpeados por la vida. Otra enseñanza aparece en la figura de José. Su papel es el de protector fiel, hombre que actúa con prudencia y obediencia. No hay en José relatos de grandilocuencia, sino de temple y lealtad práctica. Su silencio se convierte en acción. Toma a su familia y parte. En nuestras comunidades muchas veces esperamos gestos heroicos y rimbombantes. La fidelidad de José nos recuerda que la obediencia cotidiana, las decisiones discretas y la disposición a sacrificar comodidad son expresiones de liderazgo espiritual. Si hoy eres cabeza de familia, líder de una casa o responsable de otros, recuerda que tu respuesta sobria puede salvar destinos. No subestimes la fuerza de una decisión tomada en calma y obediencia. La huida a Egipto también nos confronta con la experiencia del exilio. Vivir como extranjero, trabajar en tierras ajenas, adaptarse a costumbres y desafíos. María y José integran su fe en un contexto extranjero, sin perder su identidad ni su esperanza. Esto nos enseña a perseverar espiritualmente, aun cuando el entorno no respalde nuestras convicciones. La identidad en Cristo se sostiene aunque las circunstancias cambien. La fe genuina no se diluye por la geografía ni por la hostilidad cultural. Para quienes emigran, para quienes han sido excluidos o marginados por su fe, la Sagrada Familia es modelo de dignidad íntegra en medio del desplazamiento. En la experiencia del exilio también hay un aprendizaje sobre la paciencia y la espera activa. No todo movimiento es definitivo. La familia regresará en su tiempo. Dios no libra a su pueblo de la espera, pero provee protección mientras tanto. La fe madura en el crisol del tiempo. No se acelera forzando la voluntad humana, sino que se fortifica en la espera obediente. Si hoy te sientes en exilio emocional o espiritual, mantente firme en la esperanza. La providencia de Dios te guarda hasta que sea tiempo de volver y ver la promesa cumplida. La huida también revela el equilibrio entre actuar y confiar. José actuó con diligencia, pero dependía de la dirección celestial para el momento del regreso. Esto nos enseña que no debemos permanecer pasivos ante la amenaza, ni tampoco precipitar retornos sin la guía del Señor. La sabiduría espiritual consiste en obedecer la voz que indica cuándo moverse y cuándo permanecer oculto. Aprende a combinar prudencia práctica con dependencia espiritual. Hay una dimensión espiritual de guerra y protección en este relato. Así como Dios protegió al niño frente a la intención homicida, Él defiende hoy las promesas que te son dadas. La misericordia divina se manifiesta en acciones concretas, puertas que se cierran, caminos que se abren, providencias inesperadas. No pierdas la fe cuando enfrentes oposición. La obra de Dios se preserva aunque tú no veas de inmediato los mecanismos. Confía en que el Señor tiene estrategias que trascienden la comprensión humana y que muchas veces nos sitúan en lugares aparentemente adversos para cumplir su plan mayor. La actitud de María durante el exilio es una enseñanza de resiliencia espiritual. Ella sostiene al niño, ora en silencio, guarda las palabras en su corazón y mantiene la reverencia. En medio del desplazamiento, su replicación de la domesticidad y la devoción son actos de resistencia contra la desolación. Tu espiritualidad también puede convertirse en refugio y fortaleza para otros cuando en medio del exilio personal te mantienes fiel a la oración, a la meditación y a la alabanza. No subestimes lo que una madre de fe puede mantener con su cariño y su constancia. Finalmente, la huida a Egipto nos desafía a ver la perspectiva profética del sufrimiento. El exilio no es accidente. En la economía divina forma parte del entramado que preserva la historia de la salvación. Tus pruebas pueden ser no una señal de abandono, sino parte del proceso por el cual Dios te escala para una misión mayor.
Si hoy sientes que tu vida es una serie de desplazamientos imposibles, permite que el Señor te revele el propósito escondido. Muchas veces las arenas movedizas te llevan a un terreno fértil que solo la fe puede ver. Aplicación práctica y pastoral. Si te enfrentas a persecución, abuso o peligro, busca la dirección del Espíritu con audacia y humildad. No te quedes paralizado por la vergüenza o el orgullo. A veces la obediencia implica moverse. Identifica redes de apoyo en la fe, personas prudentes que te ayuden a tomar decisiones sensatas. Si hoy estás en un exilio emocional o físico, haz de la oración tu primer recurso, pero también procura pasos prácticos de cuidado y protección para tu familia. Guarda en tu corazón la certeza de que Dios es custodio de su propósito y que, aunque camines por valles de sombra, Él estará contigo protegiendo el fruto que en ti ha nacido. Que la reflexión sobre la huida a Egipto te fortalezca en la adversidad. Que aprendas a discernir la voz de Dios en la alarma, a moverte con sabiduría y a mantener la esperanza cuando el camino se vuelve incierto. Mantente firme, porque el próximo tópico seguirá explorando cómo María preservó la memoria del misterio en su corazón y cómo esa meditación constante la preparó para la obediencia en la vida pública del Hijo. Primero, la memoria fiel. Al presentar a su Hijo en el templo, María participa de la historia de Israel, de ese hilo continuo que rememora la alianza hecha con los patriarcas. La presentación no es un trámite burocrático, es la incorporación del recién nacido en la historia de redención. Para nosotros, esto significa que los actos de devoción que realizamos con sinceridad insertan nuestras vidas dentro del relato más amplio de Dios. Cuando recuerdas las promesas, cuando repites las palabras que Dios te dijo en tiempos de necesidad, no estás simplemente evocando nostalgia, estás activando la continuidad de la gracia. María custodia la memoria de la promesa y la introduce en la dinámica comunitaria del templo, mostrando que la fe personal encuentra plenitud cuando se inscribe en la memoria colectiva del pueblo de Dios. Segundo, la entrega consciente. La ofrenda que María y José realizan refleja su disposición a consagrar lo más preciado a Dios. No es siempre sencillo entregar lo que más amamos. El corazón humano tiende a apegarse, a retener, a proteger. Sin embargo, la presentación enseña que la verdadera consagración no empobrece sino que libera. Al consagrar a su Hijo, símbolo supremo de lo amado, la Sagrada Familia declara que toda vida, todo don y toda esperanza pertenecen primero al Señor. Esta entrega tiene una dimensión práctica para tu vida. Consagrar tus talentos, tu tiempo, tus proyectos y hasta tu dolor no significa perderlos, sino colocarlos bajo la soberanía de Dios para que Él guíe su finalidad. María nos muestra el coraje de no retener lo precioso por miedo, sino de ponerlo en manos del que sabe dar propósito eterno. Tercero, el reconocimiento profético. En el templo, la escena se complica con la aparición de dos figuras, Simeón y Ana. Ambos son siervos fieles que, por su perseverancia en la oración y en la esperanza, reciben revelaciones que confirman la identidad del niño y las implicaciones de su misión. Simeón, guiado por el Espíritu, toma al niño en sus brazos y pronuncia una declaración de reconocimiento que no solo bendice a la familia, sino que articula la tensión mesiánica. Este niño es luz para las naciones y señal de contradicción. Ana, profetisa de edad avanzada, alaba a Dios y anuncia la liberación. Estas intercesiones muestran que la comunidad creyente, especialmente aquellos que han perseverado en espera, actúa como intérprete y legitimador de las promesas divinas. En tu vida, quienes han visto al Señor de cerca pueden pronunciar palabras que confirman y orientan tu vocación. No desestimes el testimonio de los que han mantenido la lámpara encendida en la noche. La palabra de Simeón es especialmente instructiva. Él declara que sus ojos han visto la salvación que Dios ha preparado. Esta visión implica no solo reconocimiento emocional, sino también comprensión espiritual de la misión del niño: llevar luz a las naciones, gloria para Israel y una espada que atravesará el alma de la madre. Aquí aparece la dualidad del servicio divino. La manifestación de la gloria conlleva también sufrimiento y conflicto. María escucha esa palabra profética que anuncia gozo y dolor entrelazados. Para ti, creyente que busca señales de bendición, este pasaje recuerda que el cumplimiento del propósito muchas veces trae contrapartidas, malentendidos, rechazo, pruebas que forman parte del proceso de redención. No te desanimes cuando la luz que traes provoque resistencia. Muchas veces la revelación verdadera despierta oposición porque trastoca estructuras humanas. Otra dimensión a valorar es la humildad litúrgica con la que se realiza la presentación. María y José no se presentan con recursos extraordinarios. Su ofrenda es acorde a su condición humilde. Esto resuena con la enseñanza de que Dios no exige ostentación para reconocer el sacrificio del corazón.
La ofrenda humilde es aceptada cuando viene del espíritu rendido y agradecido. Si hoy sientes que no tienes lo suficiente para ofrecer, recuerda que la calidad del don depende de la actitud del dador. La fidelidad en lo pequeño es evocadora del carácter del reino. Dios mira el corazón más que la multitud. Así, la consagración humilde de María nos desafía a practicar la generosidad sincera en medio de la precariedad. La presentación es también un acto de legalidad religiosa que legitima la filiación del niño dentro del pueblo. En una sociedad que valora normas y pertenencia, este paso simboliza que la gracia no anula el orden, sino que lo cumple y lo transciende. La obediencia a preceptos religiosos, cuando nace de la reverencia y no de la apariencia, es una vía para reconocer la acción de Dios en lo concreto. Para ti, esto implica que la práctica religiosa, la oración, los sacramentos, la disciplina moral, no es un fin en sí misma, sino el vehículo por donde se expresa la gratitud y la recepción de las promesas divinas. No descartes el valor espiritual de la disciplina. Ella prepara el terreno para que la gloria se manifieste con orden y testimonio. Profundicemos en la actitud interior de María durante la presentación. Ella guarda y medita, escucha la proclamación y atesora el peso de las palabras proféticas en su corazón. Este guardado no es mera retentiva emocional, es maduración espiritual. La meditación fiel permite que las revelaciones cobren cuerpo y sentido en el tiempo. María no responde inmediatamente con explicaciones. Su tacto espiritual le permite sostener las tensiones entre la promesa y la realidad hasta que la historia la narre. Para tu vida, esto significa que las palabras proféticas o las confirmaciones de la vocación requieren tiempo de elaboración en el alma. No todo se resuelve instantáneamente. Aprende a dar al Espíritu el tiempo para traducir la revelación en praxis cotidiana. Considera la implicación social del reconocimiento en el templo. La declaración de Simeón y la alabanza de Ana no solo elevan la experiencia individual de la familia, sino que introducen el acontecimiento en la historia colectiva del pueblo. Este acto comunitario subraya que la fe auténtica tiene consecuencias públicas. Cuando el Señor obra, el testimonio se vuelve semilla para la transformación social y espiritual. Si tu vida ha sido tocada por una revelación divina, no lo retengas en privado. Permite que la comunidad sea testigo y participe del prodigio. La fe que se esconde pierde capacidad de ser canal de bendición en el entorno. El encuentro con Simeón contiene también una dimensión pedagógica sobre la esperanza vigilante. Simeón es presentado como un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. Su esperanza no era pasiva sino activa. Esperaba, oraba y estaba atento a la manifestación del Espíritu. La esperanza vigilante es una virtud que se entrena con la oración constante y la sensibilidad al mover de Dios. En tus noches de espera y en tus temporadas de silencio, mantente vigilante con una fe que no desespera. La promesa llegará en el tiempo señalado por Dios, y tu perseverancia será homenajeada con la visión de su obra. Hagamos una aplicación pastoral concreta. Considera hoy la posibilidad de consagrar algo específico ante Dios como acto de memoria y entrega. Puede ser tu proyecto, una relación, tu vocación o un dolor que quieres poner bajo la mano del Señor. Hazlo en la sencillez del corazón. Párate. Ora declarando que lo que está en tu mano pertenece primero a Dios y luego comprométete a permitir que Él dirija su destino. Si necesitas confirmación, busca a personas maduras en la fe que oren contigo y escuchen la revelación. Permite que Simeones y Anás en tu comunidad testifiquen y validen la obra de Dios en ti. No menosprecies la fuerza de una comunidad que vigila y profetiza. Además, reflexiona sobre el costo emocional de la aceptación profética. La palabra que Simeón dirige a María incluye una profecía sobre una espada que traspasará su alma. Esta advertencia nos recuerda que la dedicación al propósito divino puede implicar dolor personal. Sin embargo, el dolor no es un fin heroico, sino un canal por el cual la redención se profundiza en la vida humana. Si hoy experimentas dolor asociado a tu llamado, ve en él no un castigo, sino una estación del peregrinaje que produce madurez y compasión. La espada que atraviesa puede formar en ti la capacidad de acompañar y sanar a otros que también padecen. También es necesario señalar la dimensión intergeneracional de la presentación. Al consagrar a su hijo, María y José están afirmando una esperanza que trasciende su propia generación. Están arraigando a la nueva vida dentro de una tradición que capacita la continuidad de la promesa. Esto nos desafía a pensar en términos de legado. ¿Qué sembramos hoy para las generaciones futuras? ¿Qué testimonios de fe estamos dejando que puedan sostener a quienes vendrán después de nosotros? La presentación nos enseña que la consagración responsable produce frutos duraderos que tocan más allá de nuestro tiempo. Finalmente, la presentación nos muestra que la vida consagrada y reconocida por Dios no queda inmóvil. Su reconocimiento dispara misiones.
La luz que Simeón vislumbra en el niño está destinada a ser llevada a las naciones. Así, la consagración no es clausura sino envío. Tu consagración tiene siempre un propósito expansivo. Lo que pones en manos de Dios vuelve a ti transformado y con capacidad de bendecir a multitudes. No mantengas tu experiencia de fe en lo privado. Permite que la gracia te envíe a hacer luz donde haya tinieblas. Que esta meditación sobre la presentación en el templo te impulse hoy a recordar, consagrar y escuchar. Guarda las palabras que has recibido. Ofrécelas al Señor con humildad y permítete ser confirmado por la comunidad de fe. La memoria, la entrega y el reconocimiento son las llaves por las cuales la promesa se integra en la historia. Prepárate, porque el siguiente tópico profundizará en cómo María acompañó a Jesús en su crecimiento y formación espiritual, mostrando actitudes que todo padre y madre de fe deben emular. Primero, observemos la estructura cotidiana de Nazaret, una villa modesta con labores de carpintería, convivencia de oficio y una espiritualidad doméstica que combinaba trabajo y adoración. Jesús creció sujeto a ellos, sujeto a María y a José, y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, una síntesis que implica dimensiones físicas, intelectuales y espirituales. Este crecimiento integral sugiere que la formación cristiana no se reduce a catequesis aislada ni a discursos esporádicos. Se realiza en la trama diaria de la vida, en la mesa, en el taller, en la actitud con los vecinos, en la ayuda a los necesitados. La familia de María fue el primer seminario donde Jesús aprendió a integrar fe y vida. Para nosotros, esto significa que la cristianización de la existencia es eminentemente práctica. Los valores se educan en el hacer, no solo en el hablar. María, como madre, ejerció un liderazgo pedagógico sutil y constante. Su influencia no fue de control autoritario ni de exposición pública sin filtro. Fue una educación por ejemplo y por testimonio. Ella guardó, meditó y repitió las palabras del Señor. Transmitió la reverencia por la palabra y la prioridad de la oración. Los niños aprenden más por imitación que por lecciones teóricas. La devoción cotidiana de María, su disposición a escuchar, su humildad ante los misterios de Dios y su obediencia practicada en medio de dificultades fueron lecciones vivas que modelaron el carácter de Jesús. Para padres y educadores hoy, esto resalta la necesidad de coherencia entre lo que se predica y lo que se vive en la casa. La obediencia de Jesús a sus padres es otro elemento formativo esencial. Al ser sujeto a ellos, Jesús nos enseña que la obediencia no anula la dignidad personal, sino que la madura. La sumisión filial es una escuela de respeto, autocontrol y servicio que prepara para una obediencia aún mayor, la obediencia al Padre Celestial. De manera práctica, enseñar a los niños a respetar la autoridad en amor, explicando el porqué de los límites, mostrando empatía ante sus dudas y corrigiendo con paciencia. Forma ciudadanos del reino capaces de responder a la llamada de Dios sin rebeldía ni orgullo. María, que comprendió la tensión entre lo humano y lo divino, supo armonizar autoridad y libertad en la educación de su hijo. La casa de Nazaret fue también un lugar donde se aprendió la gestión de la vulnerabilidad. La Sagrada Familia enfrentó penurias económicas, mudanzas y el desarraigo del exilio. Sin embargo, supo mantener un centro espiritual estable. Esta estabilidad no surgió por ausencia de problemas, sino por la capacidad de convertir las pruebas en catequesis, enseñar a confiar en la provisión divina, a ejercer la hospitalidad con lo poco que se tenía y a orar en medio del cansancio. María fue la educadora de la esperanza. Su actitud enseñó a Jesús que la fe persevera y que la incertidumbre puede ser campo de formación espiritual. En nuestras familias, cuando la adversidad golpea, la reacción pedagógica más poderosa es la serenidad anclada en la oración. Los niños aprenden fe observando cómo respondemos al temor. Un rasgo sobresaliente en la formación de Nazaret fue la centralidad de la palabra. Aunque los evangelios no narran largos discursos teológicos en la infancia de Jesús, el ambiente de una familia judía devota implicaba lectura de las Escrituras, enseñanza de las tradiciones, observancia de las fiestas y memoria de las promesas. María, que había custodiado y meditado las palabras angélicas, transmitió a su hogar la escucha reverente. Este hábitat de palabra fue la raíz del conocimiento progresivo de Jesús sobre su identidad y misión. Para las familias cristianas, la práctica de leer la Escritura juntos, de explicar su sentido a los niños y de cantarlas alabanzas en casa devuelve a la educación un eje que alimenta la identidad espiritual de la próxima generación. La escuela de Nazaret integró además la dimensión del trabajo como lugar de formación moral. El oficio de carpintero enseña paciencia, precisión, humildad ante materiales que se fracturan y el valor del servicio. Jesús aprendió que el trabajo honesto es un ministerio.
No despreciaba la labor humana, sino que la santificaba por su uso en servicio al prójimo. Esta visión dignifica los oficios y llama a enseñar a los jóvenes que la excelencia en lo cotidiano es una forma de adoración. María, al participar en la economía familiar, modeló el valor del servicio humilde y del cuidado de la casa como ministerio sagrado. Otra escuela importante fue la de la praxis comunitaria, relaciones con vecinos, soporte mutuo en la aldea, participación en las sinagogas y en las celebraciones públicas. Jesús se formó en la interacción con gente diversa, ancianos, trabajadores, líderes, religiosos y marginados. La exposición a la comunidad enseñó a Jesús empatía, discernimiento y compasión práctica. María, como madre, facilitó la integración social que educa la capacidad de amar al otro. Hoy, la formación cristiana que reduce la fe a lo privado empobrece a los jóvenes. La comunidad práctica es esencial para que la fe no se vuelva egocéntrica, sino expansiva y servicial. La infancia de Jesús ofrece también lecciones sobre el manejo de la curiosidad y la formación intelectual. El episodio de Jesús en el templo a los 12 años revela su amor por las cosas del Padre. Sin embargo, ese cultivo del pensamiento ocurrió en un marco familiar que permitió la búsqueda. María, lejos de reprimir preguntas, guardó y ponderó. La educación que temer al cuestionamiento empobrece, la que fomenta la búsqueda guiada por la sabiduría y la humilde limitación de los adultos produce adultos responsables y pensantes. Enseñar a los jóvenes a razonar desde la fe, a dialogar con dudas y a formarse intelectualmente sin perder la sencillez de espíritu es una tarea educativa que María encarna con su postura de escucha y meditación. No menos relevante es la formación afectiva. María enseñó afecto sacrificial y una maternidad que no sofoca, sino que acompaña para la libertad. La sensibilidad emocional de Jesús, su compasión por las multitudes, su lástima por los enfermos, su llanto en Betania ante la muerte de Lázaro, revela un corazón formado en la ternura doméstica. Educar la afectividad implica enseñar empatía, reconocer emociones y transformarlas en acciones de servicio, no en respuestas destructivas. La presencia amorosa de una madre de fe es insustituible en ese aprendizaje. Finalmente, la infancia en Nazaret es un recordatorio de que la grandeza puede nacer en la rutina. María no buscó que Jesús fuese famoso por su infancia, cultivó lo ordinario con reverencia. La santidad cotidiana se construye en las repeticiones aparentemente insignificantes, oraciones al despertar, gestos de cortesía, trabajo honesto, cuidado de los débiles. Para quienes sienten que su vida es insignificante, el ejemplo de Nazaret trae consuelo. En la fidelidad del día a día se forjan los instrumentos que Dios usará para grandes propósitos, aplicación práctica y pastoral. Identifica hoy un hábito doméstico que pueda convertirse en escuela espiritual. Puede ser la lectura de un salmo cada noche, una comida en la que se conversa sobre la gratitud, la práctica de pequeñas obras de servicio con los niños o dedicar tiempo semanal para escuchar sus preguntas sobre Dios. Si eres padre, madre o tutor, modela la humildad, la obediencia y la oración más que imponer normas. Si eres joven, busca aprender de los mayores, acepta correcciones y cultiva la curiosidad en la palabra. Asimismo, anima a las comunidades a valorarla, formación en el hogar y a apoyar a las familias que luchan para crear espacios donde la fe se viva con coherencia. Que la meditación sobre la infancia de Jesús bajo la guía de María te inspire a considerar la educación de la fe como obra de santificación práctica y cotidiana. Nazaret nos recuerda que la formación más eficaz es la que integra trabajo, oración, comunión y ternura en la trama de la vida. Mantente atento porque el próximo tópico explorará el viaje del niño a Jerusalén a los 12 años, su búsqueda en el templo y las implicaciones de esa búsqueda para tu propio caminar espiritual. Imagina a la familia regresando de la fiesta de la Pascua, una comitiva de viajeros, conversaciones de camino, el cansancio del retorno. En medio de la rutina surge la tensión. El niño Jesús queda en Jerusalén sin que sus padres lo adviertan. Al comienzo, el suceso puede parecer un descuido humano, una logística familiar rota. Sin embargo, la narrativa evangelística nos invita a mirar debajo de la superficie. El hecho de que Jesús permanezca en el templo no es simple olvido, sino una búsqueda deliberada. El joven manifiesta una hambre por las cosas de su padre, una curiosidad que lo impulsa a dialogar con los maestros, a hacer preguntas y a asombrar con respuestas. Aquí aprendemos que la formación en la casa de María produjo en el corazón de Jesús una inquietud espiritual que no podía ser satisfecha solo en la intimidad doméstica. Necesitaba la confrontación pública con la tradición, la doctrina y el debate serio. La escena del templo es profundamente formativa porque muestra la tensión entre pertenencia y autonomía. María y José, representando la casa y la autoridad familiar, experimentan la angustia del abandono temporal.
buscan a su hijo con angustia humana y al encontrarlo expresan una mezcla de alivio y reprimenda. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos con angustia. La respuesta de Jesús es sorprendentemente serena y reveladora. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Con estas palabras, Jesús establece una prioridad ontológica. Su identidad filial con respecto a Dios Padre es núcleo de su existencia, incluso frente a la autoridad humana. No se trata de desobedecer por rebeldía, sino de declarar que su misión tiene un centro que lo orienta por encima de las expectativas sociales y familiares. Este episodio nos enfrenta a preguntas relevantes para quienes educan y para quienes son guiados por la fe. ¿Cómo acompañar la madurez espiritual sin sofocarla? ¿Cómo permitir que el llamado interior de un joven se exprese sin que esto signifique abandono de la responsabilidad familiar? La respuesta no es sencilla y requiere sabiduría pastoral. María, que años antes pronunció un hágase que la colocó en la historia de la salvación, ahora vive la experiencia del dolor de madre cuyo hijo actúa con autonomía espiritual. Su reacción es humana. Su consternación muestra que la obediencia no anula el amor y la preocupación parental. Al mismo tiempo, su guardar y meditar, repetido a lo largo de los evangelios, nos indica que ella procesa la atención en oración y contemplación, buscando comprender la voluntad de Dios más que imponer sus prejuicios. El equilibrio, por tanto, se logra en la humildad de escuchar y en la valentía de confiar, incluso cuando la elección divina desborda los esquemas humanos. La permanencia de Jesús entre los doctores del templo también revela la importancia del diálogo formado y del debate revelador. Los maestros de la ley quedan asombrados por la sabiduría y las preguntas del joven. Este intercambio no es solo exhibición intelectual, sino una búsqueda profunda. Jesús cuestiona y se deja interrogar. Responde con una claridad que denota interioridad teologal. Para quienes buscan orientar a jóvenes en la fe, este modelo sugiere estimular espacios donde se pueda pensar, preguntar y polemizar en la palabra sin miedo. La fe madura cuando se prueba en la discusión, cuando se confronta con la tradición y cuando se aprende a razonar sin perder la reverencia. La casa de María produjo preguntas. El templo las acogió y las hizo fructificar en entendimiento. Desde una perspectiva de identidad, este episodio marca un hito. Jesús comienza a articular públicamente su relación exclusiva con el Padre. A los 12 años se perfila la conciencia de misión que culminará años después en la vida pública. Esto nos enseña que el llamado no surge de la nada en la adultez, sino que se gesta en la infancia y en la formación temprana. María, en su humildad maternal, jugó un papel crucial al crear un ambiente donde la identidad vocacional pudiera germinar. Esto desafía a padres y educadores a cultivar hogares que no sustituyan la vocación con proyectos personales, sino que faciliten que cada hijo descubra su particular llamado en el seno de la comunidad de fe. La reacción de la comunidad a la presencia de Jesús en el templo también es significativa. La sorpresa de los maestros nos apunta a la posibilidad de que la sociedad religiosa reconozca a la nueva generación cuando ésta viene con autenticidad. Sin embargo, la validación externa no exime del coste de la autonomía. Jesús tuvo que volver con sus padres, cumplir las expectativas familiares y simultáneamente mantener su centro interior. Este doble movimiento, retorno a la casa y fidelidad al proyecto divino, enseña que la madurez espiritual implica poder integrar deberes humanos con fidelidad a lo trascendente. No se trata de abandonar la vida humana, sino de vivirla desde la misión. Otro aspecto profundo es la pedagogía del silencio y del misterio que María practica aún en este episodio. A pesar de la intensidad del diálogo, el Evangelio subraya que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Esa actitud no es inaccesibilidad afectiva. Es una forma superior de acompañamiento que confía en la obra del Espíritu sin forzar explicaciones inmediatas. Guardar no es acumular amargura, es meditar con amor, esperar en Dios y permitir que la historia revele su sentido. Si eres padre o madre que teme por las decisiones espirituales de tus hijos, aprende de María, ora, guarda en el corazón, permite que el Espíritu hable en su tiempo y evita reaccionar con pánico, que puede asfixiar la vocación incipiente. La escena del templo también nos enseña sobre la honra y la obediencia que se deben a los padres aún cuando se ejerce la autonomía espiritual. Jesús vuelve a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Este regreso no es signo de reversión ni de renuncia. Es la demostración de que la verdadera misión no contraviene el amor filial. La libertad espiritual se expresa en responsabilidad y en respeto. La combinación de independencia interior y sumisión externa configura un modelo de madurez que equilibra llamado y comunidad, libertad y respeto. Para el oyente que lucha con rebeldías o con deseos de huir de la autoridad,
Este es un llamado a encontrar la sabiduría que integra ambas dimensiones. Profundicemos ahora en la aplicación pastoral. Muchos creyentes se enfrentan a momentos de tensión cuando su llamada personal no es comprendida por familiares o autoridades religiosas. El episodio del templo nos ofrece claves prácticas. Primero, cultiva un ambiente doméstico que fomente preguntas y no las reprima. Segundo, busca espacios formativos donde la fe se cuestione con rigor. Tercero, enseña a los jóvenes a articular su experiencia espiritual en palabras que puedan ser escuchadas por otros. Cuarto, anima a los padres a sostener con oración antes que con controles. Finalmente, recuerda que la madurez implica tanto la valentía de afirmar la identidad como la humildad de permanecer en comunión con la familia. Consideremos también la dimensión espiritual interior que este relato revela. La búsqueda de Jesús en el templo nos indica que la vocación se alimenta del deseo de pasar tiempo en la presencia de Dios y en la inmersión en la Escritura y el diálogo con los sabios. Si quieres crecer en tu propósito divino, dedica horas donde tu alma pregunte, donde escuches y donde te expongas a la palabra y a la comunidad que edifica. Esa praxis genera una sabiduría que no es mera información, sino vida transformada. La juventud espiritual no es privilegio de la edad, es fruto de la habitualidad de buscar a Dios con humildad y con preguntas honestas. Finalmente, volviendo a María, este episodio subraya que la Madre del Señor vivió la paradoja de ser portadora del misterio y a la vez madre que sufre inquietud. Su camino nos enseña a acompañar los procesos de crecimiento de los demás con valentía y humildad. Ella no impidió la autonomía de Jesús, la acompañó en el misterio de su identidad. Para ti que has recibido la formación en la Casa de la Fe, la invitación es clara. Permite que la semilla plantada dé brotes propios. Confía en que Dios obra en la interioridad de quienes formaste y permanece como sostén orante en sus procesos. Que esta reflexión sobre la estancia de Jesús en el templo a los 12 años te impulse a valorar la combinación de formación familiar y búsqueda personal, a promover espacios de diálogo serio en tu comunidad y a sostener con oración la maduración espiritual de quienes te rodean. Mantente atento para el siguiente tópico, donde exploraremos la fidelidad de María durante el ministerio público de su Hijo y cómo su presencia silenciosa actúa como servicio y testimonio frente a la oposición. Cierre y llamada a la acción. Has caminado hasta aquí, alma cansada y esperanza renovada. Pocas personas aceptan el viaje completo, y tú lo has hecho. Felicítate en silencio por haber llegado hasta el final de este estudio sobre María, Madre de Jesús, modelo de humildad y obediencia. Tu permanencia revela apetito por lo profundo y voluntad de permitir que el Espíritu hable en tu corazón. Hoy hemos transitado la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la huida a Egipto, la presentación en el templo, la infancia de Nazaret, la búsqueda en el templo a los 12 años, la fidelidad en el ministerio, la cruz y la resurrección. Cada paso ha sido una lección práctica para tu vida. Antes de despedirnos, quiero que hagas algo muy concreto como señal de que no solo escuchaste, sino que decides responder. Escribe ahora en los comentarios la frase que te pido y que será la señal de que este mensaje mojó tu fe y tu voluntad. La frase es esta: soy siervo del Hágase. Comentarla será tu testimonio público de compromiso con la obediencia transformadora que hemos meditado. Has de saber que muy pocos llegan hasta aquí. Muchos se detienen ante la primera emoción, otros se distraen con lo cotidiano. Pero tú que estás aquí mereces un reconocimiento espiritual. Has elegido la perseverancia y la perseverancia cosecha. Al escribir "soy siervo del Hágase" en los comentarios, marcarás una diferencia en tu vida espiritual, porque el acto concreto de declarar lo aprendido delante de otros afirma tu decisión ante Dios y ante la comunidad. No lo hagas por rutina. Pronúncialo interiormente antes de escribirlo y deja que se convierta en una afirmación que cruce tus actos de cada día. Ahora, escucha esto con toda tu atención. Si decidiste acompañar este video hasta el final, significa que en tu corazón anida el deseo de ser transformado por la obediencia humilde. Esa transformación no es decorativa. Cambia decisiones, relaciones, acuerdos laborales, reconciliaciones y la manera en que enfrentas la pérdida. María no solo nos dejó una lección teórica, nos dejó un método práctico: recibir la palabra, meditarla, responder con un sí activo y mantener la fidelidad aún en la adversidad. Si practicas esto, verás cómo se abren puertas que parecían cerradas y cómo alguien en tu familia, en tu vecindario o en tu trabajo recibe una bendición por tu acto de obediencia discreta. Quiero que te lleves 3 compromisos sencillos, pero poderosos, que te ayudarán a consolidar la experiencia de hoy. Uno para tu intimidad con Dios, otro para tu familia y otro para tu comunidad. Primer compromiso:
Dedica cada mañana 5 minutos durante 15 días a repetir interiormente el hágase de María, pidiendo al Señor que haga nacer su voluntad en tus circunstancias concretas. Hazlo en silencio, con respiraciones largas, abriendo tu mano simbólicamente como acto de entrega. Segundo compromiso. Identifica una relación en la que puedas ejercer humildad y obediencia práctica. Tal vez pedir perdón, quizá ofrecer un servicio sin esperar recompensa. Y haz ese gesto esta semana. Tercer compromiso. Comparte este video con una persona que necesite una palabra de esperanza y acompáñala con una oración breve por teléfono o en persona. Al cumplir estos 3 pasos, no solo estarás practicando el ejemplo de María, estarás sembrando semillas de restauración que el Espíritu hará fructificar. Si aún no has presionado me gusta, hazlo ahora. Al hacerlo, no solo ayudas a este mensaje a llegar a más almas necesitadas, afirmas públicamente que estás a favor de una espiritualidad de entrega auténtica. Si eres ya suscriptor de este canal, gratitud por tu fidelidad. Si no lo eres, te confieso con franqueza que no te estoy pidiendo fácil vanidad sino compromiso. Suscribirte es una manera concreta de que la palabra que cambia vidas siga llegando a quienes no tienen iglesia cerca o a quienes no tienen quien les dé una palabra de aliento por las noches. No ser suscriptor hoy y permitir que el contenido que ha alimentado tu alma quede oculto para otros sería un pequeño egoísmo espiritual. Si estás suscrito, siéntete orgulloso. Formas parte de una comunidad que sostiene la misión. Ahora, una palabra que debes oír en lo profundo. Muchas veces esperamos una señal espectacular, pero Dios suele llamar en lo cotidiano. La lección de María es que el secreto no está en el estruendo, sino en la disposición de un corazón que dice sí. Este sí cotidiano puede parecer mínimo, una oración breve, una acción humilde, una renuncia silenciosa, pero tiene peso eterno. No subestimes las pequeñas obediencias. Conviértelas en hábito y verás su acumulación producir milagros en la esfera familiar, laboral y espiritual. Te pido que hagas un acto sencillo aquí mismo. Si has sentido algo que te conmovió, escribe "Soy siervo del hágase" en los comentarios ahora mismo. Esa frase será utilizada por mí para identificar a quienes han llegado hasta el final y desean recibir una oración especial en el próximo video. No es un rito vacío, es marca de pertenencia. Sentirás que eres parte de un pequeño grupo de elegidos que decidieron alinearse con la obediencia de María. Permíteme decirte algo que quizás te toque de manera íntima. Quizás has sido herido, has perdido la confianza, has pasado por humillaciones o por noches sin esperanza. La historia de María nos recuerda que la fidelidad no evita el quebranto, pero lo transforma. Si hoy te sientes sin fuerzas, permite que tu corazón haga un gesto de entrega. Di en voz baja, hágase, y deja que esa palabra abra tu pecho a la acción del Espíritu. No es promesa automática de una vida sin dolor, pero sí es promesa de que tu sufrimiento será lugar de encuentro con la gracia si lo ofreces. Antes de terminar, te invito a un ejercicio de pausa. Quédate sentado unos minutos más con la música del canal, sin iniciar otra actividad. Cierra los ojos si puedes y respira profundamente. En ese silencio agradece por lo aprendido, pide por la claridad para cumplir los compromisos que elegiste y entrega al Señor aquello que más te preocupa ahora. No pauses el video hasta que la música termine. Permite que la atmósfera te sostenga en la transición entre la enseñanza y la acción. Mantén esta práctica 5 minutos al día durante la próxima semana y anota cualquier cambio interior que ocurra. Finalmente, te exhorto a compartir este video con al menos una persona que esté sola o sin iglesia cerca. Acompáñalo con una palabra tuya, basada en lo que aprendiste. Invita a esa persona a escribir "Paz en Cristo" en los comentarios antes de escuchar y a proclamar luego "Soy siervo del hágase" al finalizar. Si todos hacemos esto, la semilla de la obediencia humilde se esparcirá y muchas vidas serán tocadas. Te bendigo ahora con una palabra de ánimo. La obediencia humilde que imita a María no es debilidad. Es el instrumento por el cual Dios mueve montañas y restaura corazones. Has tomado una decisión poderosa hoy, permanecer hasta el final. No la desperdicies, conviértela en hábito. Si lo haces, verás que en tu casa, en tu trabajo y en tus relaciones empezará a emerger una paz nueva, un discernimiento más fino y la experiencia de que la providencia de Dios responde a quienes se disponen con humildad. Comenta, ahora soy siervo del hágase para que yo y esta comunidad sepamos que eres parte de los que eligieron obedecer. Gracias por llegar hasta aquí. Quédate unos minutos en silencio con la música. Ora y alaba al Señor por lo que ha hecho y por lo que hará. No pauses hasta que la música termine. Recibe la paz que el Espíritu trae y deja que esa paz te prepare para actuar con fidelidad mañana.